Oikodome es una palabra griega del Nuevo Testamento que se traduce al español como edificación. Esa es la palabra con la que hemos identificado nuestro espacio de estudio bíblico y devocional. Cada semana, los miércoles a las 7 de la noche, en nuestro canal de YouTube. Acompáñanos para que estudiemos la Biblia y la podamos entender cada día mejor. Una bendición y un saludo muy especial para todas las personas que nos siguen y nos acompañan en este espacio de edificación en la palabra de Dios que hemos llamado Oikodome. En esta ocasión vamos a continuar nuestra meditación, nuestra lectura del libro de los Proverbios y esperemos que Dios nos guíe. Por eso vamos a orar juntos. Les invito que donde usted esté en este momento, en la hora en que nos acompañe, a pesar de que esta es la transmisión de este miércoles 9 de febrero de 2022. Así que les invito para que oremos juntos. Señor, te damos gracias por permitirnos estar nuevamente aquí dispuestos para escuchar tu voz a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, a través del libro de los Proverbios. Gracias por cada persona que desde sus casas, desde sus lugares de trabajo, donde quiera que estén, y el día que tengan la oportunidad de escuchar esta transmisión, puedan ser bendecidos y puedan recibir la voz tuya, Señor, que realmente puedan escuchar tu voz, que tu Espíritu Santo les ilumine a ellos, nos guíe a nosotros también, para que todo lo que podamos entender de tu palabra sea realmente la voz tuya, Señor. Oramos por cada persona y por este espacio, en el nombre de Jesús. Amén. Venimos estudiando o leyendo el libro de los Proverbios y en las 2 semanas anteriores hemos hablado particularmente del principio de la sabiduría, todo esto basado en el capítulo 1, y de el canal de la sabiduría. 2 cosas que hemos enfatizado: el principio de la sabiduría, que es el temor de Dios, y el canal de la sabiduría, que son los padres que tienen temor de Dios y comunican esa sabiduría a sus hijos. En esta oportunidad, y continuando con la lectura del capítulo 1, quiero invitarles para lo que podemos llamar el clamor de la sabiduría. El clamor de la sabiduría. Y este título tiene que ver con el hecho de que el autor inspirado habla haciendo que la sabiduría sea personificada. Como ustedes saben, estamos en un tipo de literatura sapiencial, es decir, de sabiduría, pero también un tipo de literatura que es poética. Y dentro de esa poesía, el autor sagrado hace que la sabiduría clame como si fuera una persona. Así que lo que vamos a leer es lo que podemos llamar el clamor de la sabiduría, como si la sabiduría se tratara de una persona que está dirigiendo un clamor muy especial. Así que les invito para que leamos este capítulo 1, versículos 20 al 33, el resto del capítulo 1 que nos faltaba. Y dice en los primeros 4 versículos, del 20 al 23, de la siguiente manera: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Estos primeros versículos representan o muestran ese clamor de la sabiduría. La sabiduría ofreciéndose en diferentes lugares. Dice que en las calles, en las plazas, en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas. Todas estas figuras que utiliza
este proverbio es para mostrarnos que la sabiduría está a la mano y al alcance de todos, que es posible hallar la sabiduría, esas diferentes figuras o formas que dice de la voz de la sabiduría clamando, nos muestra que no se esconde, que todos los seres humanos tenemos la posibilidad de alcanzar esa sabiduría que comienza por el temor de Dios. Y por eso la sabiduría, cual predicador clamando, dice en los versículos 22 al 22 y 23, dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Ese es un término para referirse a una persona sin sabiduría. Utiliza varios, vamos a mirar varios de las expresiones que utiliza, pero la primera es de simples, es decir, personas que no han querido abrazar la sabiduría, él las denomina personas simples. Y les dice a esas personas que no tienen sabiduría, que no les interesa la sabiduría: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo amaréis la simpleza? ¿Por qué se conforman con esa simpleza? Pero luego añade: y los burladores desearán el burlar. Ese término es para referirse a las mismas personas sin sabiduría. Hace alusión a la forma como muchas veces la persona sin sabiduría tiene la tendencia a burlarse de la sabiduría, a burlarse de las cosas correctas, del caminar correcto. La burla es propia de las personas, digámoslo así, ignorantes, que precisamente se burlan de cuando alguien vive o proclama la verdad, la vida correcta. El simple, el necio, el burlador prefiere los caminos cortos, los atajos y hacer las cosas a su propia manera. Este es el problema, y lo vamos a ver más adelante, de la persona sin sabiduría. Cuando una persona no tiene sabiduría, esa sabiduría que proviene del temor de Dios, pues la persona cree que ella es la sabiduría, cree que su forma de pensar es la correcta, que él sabe más que cualquier otra cosa o cualquier otra persona, y por eso resulta burlándose de la verdadera sabiduría. Y por eso le dice: ¿hasta cuándo los burladores desearán el burlar? Y termina esta pregunta diciendo: y los insensatos aborrecerán la ciencia. Simples, burladores e insensatos. Son tres términos que utiliza el proverbio para referirse a las personas que se niegan o rechazan la sabiduría proveniente de Dios. Simples porque no reciben esa riqueza de la sabiduría de Dios. Burladores porque en medio de esa simpleza se burlan de la verdadera sabiduría. E insensatos porque, como dice aquí, aborrecen la ciencia. Y es muy importante detenernos en esta palabra, porque es una palabra que puede ser interpretada de muchas formas cuando hablamos de ciencia. Por supuesto, el autor sagrado nos está hablando de la ciencia en términos de la ciencia producto de la sabiduría, es decir, la ciencia que proviene de Dios, la verdadera ciencia. Hay que tener en cuenta, porque muchas veces utilizamos la palabra ciencia también para referirnos, por supuesto, y se aplica a la sabiduría humana, a los estudios humanos, al conocimiento humano. Eso también es ciencia en otro contexto. Pero aquí el problema es la forma como se aborrece la ciencia que proviene de Dios, que entre otras cosas es una ciencia infalible, absoluta y verdadera. No se trata, ni la podemos comparar con la ciencia humana. En toda la historia de la humanidad ha habido una controversia, por llamarlo de alguna forma, entre la sabiduría de Dios y la sabiduría humana. Recordemos que todo comenzó con los primeros seres humanos, Adán y Eva.
a quienes Dios hizo a imagen y semejanza de Dios, y les entregó el conocimiento, la soberanía sobre la tierra, les entregó sabiduría porque conocían a Dios y eran los únicos seres que podían relacionarse con Dios directamente. Sin embargo, viene la tentación diabólica, que es: ustedes pueden llegar a ser iguales a Dios. Y recuerden una frase que dice Génesis, y es que cuando la mujer escuchó la tentación satánica, dice que ese árbol del que Dios había dicho no debían comer, ella lo vio con codicia y como apropiado para alcanzar sabiduría. Es decir, que siempre ha habido un contraste entre la sabiduría que proviene de Dios, que está llena de límites, está llena de normas y leyes que nos traen bendición, en contraste con la sabiduría humana que busca perder los límites y hacer lo que el ser humano ha querido hacer creyéndose Dios. Esto fue lo que la mujer vio en ese árbol, codiciable para alcanzar sabiduría, pero una sabiduría al margen y en desobediencia a Dios. Desde entonces siempre ha habido esa dualidad entre lo que es sabio porque proviene de Dios o lo que el ser humano considera que es sabio o inteligente proveniente del ego del ser humano. Así que podríamos aplicar ciencia en los dos lados, pero hay que entender que el proverbio nos está hablando es de la sabiduría que proviene de Dios o de la ciencia que proviene de Dios. En ese sentido, tenemos que decir que hay una relación entre estos versículos que casualmente nos corresponden en este día con un tema que estábamos tratando el domingo en nuestro servicio dominical, que si usted no lo ha visto puede entrar a nuestro canal de YouTube y encontrar allí este tema que tratamos el domingo, que lo llamamos una advertencia urgente. ¿Por qué? Porque allí también hacíamos referencia a la forma como el ser humano se aparta de los mandamientos de Dios y se pierde cual barco a la deriva, pierde el rumbo, se extravía, se aparta de Dios, de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, la sabiduría de Dios, la ciencia de Dios tiene como propósito protegernos, conducirnos por el camino correcto. Cuando el ser humano se aparta, pues entonces aquí lo denomina simple, burlador y insensato. Termina el versículo 23 diciendo: volveos a mi reprensión. Recuerden que es un clamor que está haciendo la sabiduría. Entonces la sabiduría dice: volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Está hablando la sabiduría. Se está ofreciendo. Está extendiendo sus manos para que el ser humano la alcance, se apropie de ella. Promete derramar su espíritu. Recuerden que está hablando la sabiduría. Y siendo la sabiduría que proviene de Dios, podríamos decir entonces que es Dios mismo diciéndonos u ofreciéndonos su espíritu. Y os haré saber mis palabras, las palabras de Dios, llenas de sabiduría, llenas de rectitud y que nos conducen por el camino que lleva a la vida. Así que estos primeros 4 versículos los podemos resumir en una expresión, y es: la sabiduría invita a todos para recibirla. En este clamor de la sabiduría invita a todos para recibirla. No hace diferencia y enfatiza que está al alcance de todos y que se está ofreciendo para todos. Así que digamos que resumido estos versículos en ciertas expresiones. La primera expresión, vamos a hablar de 4 expresiones. La primera entonces: la sabiduría invita a todos para recibirla. Luego en los versículos 24 al 27 nos encontramos con la siguiente porción: por cuanto llamé, dice la sabiduría, y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis
todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Esta es una expresión bastante irónica de parte de la sabiduría, en este clamor, en esta personificación, porque hace la advertencia después de haber dicho que se ofrece para todos los seres humanos, es como una especie de lamento en este clamor, porque muchos, por no decir la mayoría, prefieren rechazar esa sabiduría. Y entonces ella dice, clamé y no quisiste oír. Es como llamándose sabiduría en forma femenina, es como una mamá, ¿no? Diciendo, ¿por qué no me pusiste atención? Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Desechaste mi consejo, no quisiste mi reprensión. Y entonces viene esta expresión bastante fuerte, irónica, del versículo 26, en forma de lamento. También yo me reiré en vuestra calamidad. Es decir, por cuanto me rechazasteis a la sabiduría de Dios, va a venir calamidad. Y mire cómo lo expresa, calamidad. Dice, yo también me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Es decir, el ser humano tiene ciertos temores. Y por no atender a la sabiduría divina, precisamente esos temores se hacen una realidad. El sufrimiento, el dolor. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. El sufrimiento, el dolor, la angustia, la amargura y toda ese cúmulo de calamidad que menciona este proverbio es el resultado, o por lo menos aquí es presentado, como resultado de abandonar la sabiduría, como resultado de no atender a la sabiduría. Y en ese sentido noten, si usted estuvo el domingo o si ha escuchado la transmisión del domingo, el parecido con el tema, porque también hablábamos de la forma como cuando el ser humano o cuando el creyente, hablábamos el domingo particularmente del creyente, cuando descuida la salvación, es decir, cuando descuida la relación con Dios, sufre como consecuencia de su alejamiento de Dios. Sufre pérdida, se extravía, anda a la deriva. Vienen tribulaciones, angustias, preocupaciones, sufrimientos como consecuencia de su desobediencia. En este sentido también aquí encontramos lo mismo, solo que no está refiriéndose solamente al creyente, sino al ser humano en general cuando rechaza la sabiduría de Dios. La calamidad y el sufrimiento es el resultado lógico de abandonar o de rechazar la sabiduría de Dios. Estos versículos entonces los podemos resumir en una segunda frase o conclusión. Despreciar la sabiduría trae calamidad. Téngalo muy presente y si usted lo está escribiendo, hemos dicho dos cosas ya. La primera, la sabiduría invita a todos para recibirla. Y número dos, despreciar la sabiduría trae calamidad. Él ya nos invita, pero si la despreciamos, los que vamos a sufrir somos nosotros. Luego tenemos los versículos 28 al 31, donde sigue diciendo la sabiduría. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Noten bien. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Noten cómo efectivamente cuando no hay sabiduría, cada uno tiene sus propios consejos, sus propias formas. Esto es común en el ser humano. La experiencia humana nos muestra cómo
cada uno va construyendo sus propios métodos y formas como cree que son mejor las cosas. Hay un proverbio que algún día vamos a estudiar que critica al hombre que es sabio en su propia opinión. Cuando cada uno cree tener y saber cómo hacer las cosas y no atender a los consejos, a la guía de la sabiduría que viene de lo alto, del temor de Dios, de la palabra de Dios. Pero aquí la sabiduría entra en un clamor o en una queja, digamos, parecida, repito, a una mujer que primero empieza en el versículo 20 al 23, ofreciendo una relación con ella, a que la recibamos. Pero luego en los versículos 24 al 27 muestra que si se rechaza esa sabiduría, pues vamos a sufrir. Pero ya en el versículo 28 al 31 que acabamos de leer, nos muestra como una especie de advertencia. Es posible que me lleguen a buscar y ya sea demasiado tarde, es lo que está diciendo aquí la sabiduría. Dice, entonces me llamarán y no responderé. Es decir, que llegará el momento en que seguramente vamos a buscar la sabiduría y ya sea demasiado tarde. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Note que sigue insistiendo en esa sabiduría que es producto del temor de Dios. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Y termina diciendo, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Una vez más, coincide con nuestro tema. Aquí hay un paralelo bastante estrecho entre la sabiduría y la salvación de la que hablábamos el domingo. Porque aquí también nos muestra cómo el rechazar la sabiduría conduce por caminos lógicos. No es una expresión de venganza, no es una expresión de castigo por no haberme puesto atención, sino lo que está diciendo es que el sufrimiento es el resultado lógico de tomar caminos equivocados. No se trata de una acción positiva de Dios con el propósito de vengarse porque no le pusieron atención. Se trata de que cuando tomamos nuestros propios caminos, nuestros propios consejos, nuestras propias formas de hacer las cosas, el fruto, el resultado, aquí la palabra fruto tiene que ver con el resultado. El fruto de su camino, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Es decir, su autoconfianza les llevará por caminos de sufrimiento. Y llegará el momento en que estarán tan perdidos en ese camino y en esos consejos y en esa perdición, en ese sufrimiento, que llegará el momento en que querrán encontrar sabiduría, pero ya las consecuencias han surtido un efecto mortal en la persona. De tal forma que la sabiduría dice, ya no me van a encontrar, ya no van a poderme llamar de mañana, yo no voy a estar presente. Estos versículos nos permiten llegar a una tercera frase o conclusión, y es esta: puede hacerse tarde la búsqueda de sabiduría. Puede hacerse tarde, demasiado tarde, la búsqueda de sabiduría. Y noten que estos versículos nos muestran digamos, un movimiento, un argumento lógico, ¿no? Primero, la sabiduría se ofrece, llama al arrepentimiento, llama a la reprensión, llama a que nos volvamos a ella. Segundo, advierte que el rechazo de esa invitación trae calamidad. Pero el número 3 dice, puede llegar el momento en que me busquen y ya no me van a encontrar. Es decir, puede hacerse tarde esa búsqueda de sabiduría. Y terminan versículos 32 y 33 diciendo, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal. Estos dos versículos plantean un contraste muy marcado. El que rechaza la sabiduría va por un camino desviado. Y dice por eso el versículo 32, el desvío de los ignorantes los matará. ¿A qué hace referencia?
que cuando una persona rechaza la sabiduría y el temor de Dios, va a escuchar otro tipo de consejos. Como seres humanos siempre andamos escuchando consejos, noticias. Esto es como cuando alguien sufre alguna enfermedad de esas crónicas, como una migraña, por ejemplo, que uno anda escuchando el consejo del uno y el consejo del otro, que eches esto, que eches aquello, que mi papá, que mi abuela, que mi tío, y todo el mundo tiene alguna fórmula para solucionar el problema. Lo mismo sucede con la vida. Cuando vamos por el camino de la vida nos encontramos con diferentes encrucijadas, dificultades, y vamos a escuchar multitud de consejos en el camino. Cuando no son los nuestros propios, vamos a escuchar consejos. Y entonces la advertencia, el clamor de esta sabiduría es: el desvío de los ignorantes los matará. Es decir, si escuchan otro consejo diferente a la sabiduría de Dios, van a camino de muerte. Y dice, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Recuerden que muchas veces en este mundo, cuando la vida es difícil, lo que miramos es la prosperidad de otros. Y muchas veces el ser humano se deja atraer, es por esas aparentes bendiciones o prosperidad, y uno dice, ¿cómo hacen? Bueno, hay gente muy próspera, pero de una manera muy torcida, y somos testigos de eso en nuestro contexto, en nuestro país. Así que lo de por fuera, la aparente prosperidad o comodidad, recordemos que el salmista en el Salmo 73 narra cómo él estuvo a punto de deslizarse por mirar la prosperidad de los impíos. Y el mismo Job también hace referencia al tema de cómo los impíos prosperan. Así que la prosperidad no garantiza un camino de verdad, un camino sabio. Y por eso es que dice aquí que el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Pero, más el que me oyere, dice la sabiduría, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Noten bien que el que oye la sabiduría de Dios no dice allí que se estará lleno de prosperidad. Habla de la prosperidad de los impíos, de los necios, pero cuando habla del que oye a la sabiduría, habla es de vivir tranquilo, confiadamente y sin temor del mal. Tema material no es el punto. Aquí el tema es que el que oye la sabiduría, atiende a los consejos divinos, tiene temor de Dios, puede caminar por la vida confiadamente, tranquilo y sin temor del mal. Y eso no significa que no hayan dificultades, ni que no hayan enfermedades, ni que no haya muerte, porque todos nos vamos a morir. Lo que significa es que en medio de las dificultades, de las enfermedades, de la escasez y del dolor que muchas veces nos rodea en este mundo imperfecto, malvado, esa persona vive tranquila, confiadamente y sin ningún temor. Puede incluso esperar la muerte sin temor porque ha caminado por el camino de la sabiduría. Con estos dos versículos podemos sacar una cuarta conclusión, y es: oír a la sabiduría es un tema de vida o muerte. No es simplemente algo como para mantener una religiosidad, una fachada, una apariencia. Es un tema de vida o muerte. Así que, mis hermanos, este proverbio o este clamor de la sabiduría nos permite mencionar estas cuatro cosas que quiero reiterar. Número 1, la sabiduría invita a todos para recibirla. Número 2, despreciar la sabiduría trae calamidad. Número 3, puede hacerse tarde la búsqueda de la sabiduría. Y número 4, oír a la sabiduría es un tema de vida o muerte. Seguramente usted está allí en su casita y estará pensando: oiga, pero esto coincide perfectamente con los mismos principios de oír, de aceptar o de rechazar a Jesucristo. Y tiene toda la razón.
Recuerde que Jesucristo es la palabra de Dios. Jesucristo, lo dice Juan, es el logos, el verbo, la palabra de Dios. Así que en Jesucristo encontramos la personificación, la encarnación de la sabiduría de Dios, porque Jesucristo es Dios. Así que estos principios los podemos aplicar directamente, es decir, podemos reemplazar la palabra sabiduría por Jesucristo y estamos diciendo exactamente lo mismo. Digámoslo así entonces, Jesucristo invita a todos para recibirlo. Despreciar a Jesucristo trae calamidad. Puede hacerse demasiado tarde para buscar a Jesucristo, y oír a Jesucristo es un tema de vida o muerte. Que Dios permita que mantengamos nuestros ojos espirituales bien abiertos para atender a los consejos de la sabiduría que proviene de Dios, de la palabra de Dios, de Jesucristo. Que Dios les bendiga, un abrazo, un beso para todos y una feliz semana. En mi mayor